Padre bendito, muchas gracias. Señor, te agradecemos por David y por su familia, Señor, por su esposa, sus hijitos. Gracias, Señor. Te pedimos que tú los sigas bendiciendo, Señor. Y te rogamos ahora que tú nos des tus palabras. Queremos escuchar tus palabras, Señor, y queremos guardarlas en nuestro corazón y guardarlas para practicarlas, Señor. Concédenos eso en tu gracia, llevar estas palabras a la práctica, Señor. Señor, danos esa gracia, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, es un placer poder compartir la palabra de Dios porque realmente aprendemos tanto de ella. ¿Y para quién está siendo lindo este libro de Colosenses? ¿Quiénes están mirando Colosenses con otros ojos? Cuando comenzamos a estudiar un libro de inicio a fin y buscamos el contexto y todo lo que implica, realmente el Señor habla. Su palabra es esa, su palabra es palabra de Dios. Y cuando encontramos y tenemos la oportunidad de ver en detalle y encontrar esas verdades tan grandes, cambian nuestras vidas. Nuestras vidas son totalmente cambiadas. Hoy día vamos a continuar con Colosenses. Vamos a abrir en Colosenses en el capítulo 4. Ya estamos concluyendo. Parecía que ya estábamos terminando y hemos comenzado a ir un poco más lento, pero era porque hay unos temas muy importantes entre medio que no podíamos pasarlos así, sin detenernos un poco, ¿no? Y creo que ha sido bueno, pero hoy día vamos a continuar con eso. Colosenses 4. Es chico Colosenses y a veces con el frío no quieren llegar las hojas. Pero ya estamos. Hoy día vamos a ver los versos 5 y 6. Dice la palabra del Señor en Colosenses 4, versículos 5 y 6. Andad sabiamente para los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Que vuestras conversaciones sean siempre con gracia, sazonadas como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, porque realmente a través de ella nos hablas y podemos realmente ir tan profundamente en ella y poder entender y sacar conclusiones, aplicaciones muy prácticas para nuestro diario vivir. Gracias porque tu palabra la has hecho de tal forma que no solamente es un libro, sino es vida en nosotros. Concédenos eso, que realmente hoy lo que podamos aprender sea vida en nosotros. Gracias, Dios. Amén. Bueno, una de las estrategias más fuertes que tiene el marketing, en realidad de las formas en las que muchas veces llega a las personas, es esta de degustación. Y yo sé que todos en algún sentido hemos llegado a recibirla, ¿no? Si vamos a un supermercado, por ejemplo, ese es uno de los lugares donde más se aplica esta forma, ¿no? Y uno está pasando los diferentes pasillos del supermercado y de pronto viene una persona agarrando una bandeja y te ofrece un producto para que pruebes. Ellos no están con la idea ahí de cambiar, de saciar tu hambre. O sea, no quieren que te llenes o que los niños, que en realidad a veces son los más interesados, pasen por ahí y que quieren darles de comer a los niños. Ellos están ahí porque quieren que pruebes su producto, porque quieren demostrarte que su producto es mejor que la competencia y que si vas a comer ese producto vas a saber que ese es
ese realmente es el que debías tener. Ellos te crean una necesidad. Ellos buscan mostrarte que no solamente tú debes tener ese producto, sino que necesitas tenerlo. Y realmente ahí uno comienza a caminar los pasillos y siempre va a encontrar diferentes cosas, ¿no? Algunos van a encontrar, podemos encontrar, no sé, mortadela, galletas, inclusive yogurt, pero la idea de esa estrategia es demostrarte que ese producto es bueno. Y realmente es una buena estrategia. Si nos ponemos a pensar y ponemos a ver ahora esto con respecto a nuestras vidas, ¿cuál es la forma en la que la iglesia puede mostrar que lo que está escrito en esta palabra, en esta bendita palabra, y la salvación tan grande que Dios nos da en nuestros corazones, es posible? Y la forma es a través de nosotros. La forma en la que las personas de afuera pueden lograr identificar que la palabra de Dios es verdad, que la palabra de Dios cambia corazones, es a través de nosotros, a través del ejemplo que nosotros podemos transmitir. Quiero aclarar desde el inicio, y más adelante voy a aclararlo mucho más. Queridos hermanos, tu ejemplo no salva. Solo Jesucristo da vida por medio del Espíritu a alguien que está muerto. Sin embargo, tu ejemplo puede ayudar a una persona que está muerta a poder escuchar el Evangelio para que sea salvado. Entonces es importante. No va a salvar una persona, yo no salvo, yo no puedo salvar a nadie. Solamente es el Espíritu de vida el que da vida a alguien que está muerto. Pero sí puedo ayudar compartiendo la palabra para que escuche, conozca y sea salvado por Dios. Amén. Entonces, si no tenemos un entendimiento apropiado del Evangelio, podemos pensar que nuestro testimonio no importa, que en realidad no importa lo que nosotros hagamos. Pero lo que la palabra nos habla y nos ha dicho constantemente es que nuestro andar y hablar sí es importante para mostrar a Cristo. Esta mañana vamos a ver cómo nuestro caminar y hablar importa. Y que estos, gracias al cambio que Dios ha hecho en nosotros, que es el cambio primero, van a poder reflejar a Cristo. Punto número 1, nuestro andar refleja a Cristo. Y Pablo empieza así, verso 5, dice de una, andad sabiamente para los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Es interesante ver esta parte porque, hace 2 semanas o 3 estábamos viendo el tema de la familia, algo totalmente práctico. Pero la semana pasada estábamos viendo la oración, cuán importante era la oración. Y hemos visto elementos importantes en ella, que en realidad la oración era un reflejo de la relación que teníamos con el Señor. Y ahora vamos a ver cuán importante también es nuestra forma de andar, y no solamente nuestra forma de andar, sino Pablo hace mucho énfasis en nuestra forma de hablar. Importan las palabras, importa la forma en la que la usamos. Y todo esto, que como habíamos dicho la semana pasada, era se puede decir tan divino, hablar del creador del universo, hablar del que sostiene todas las cosas, hablar del creador que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Algo tan maravilloso se vuelve tan asombroso en nuestro diario vivir, donde el Creador permite que el Espíritu de vida more dentro nuestro y permita que nosotros también reflejemos a Dios a través de nuestras vidas. Muchas veces se ha tergiversado y malinterpretado esto.
muchas veces el legalismo es algo muy fuerte, en el que muestra que en realidad nosotros vivimos una vida para alcanzar nuestra salvación, cuando la palabra no enseña eso. La palabra de Dios enseña que nosotros somos salvados puramente y solamente por gracia. Pero a la vez, ese hecho no implica que no vayan a haber obras. Es más, la única forma para que nosotros podamos saber que ha habido una salvación verdadera es a través de las obras que hacemos. Las obras que hacemos, la forma en la que andamos, la forma en la que hablamos, va a reflejar a Dios y va a mostrar que realmente hubo una salvación en cada uno de nosotros. Entonces, he querido dar este preámbulo porque quiero que entremos a un tema tan delicado y tan importante de la forma apropiada. El hecho de que nosotros andemos de una forma digna del Evangelio no es para ganar nuestra salvación, sino para mostrar que ha habido una salvación ahí. Y que otras personas que no conocen de Dios puedan ver el fruto de nuestra salvación, puedan escuchar el Evangelio de salvación y puedan ser salvados también. Es el orden correcto. Y es el orden que debemos identificar en la palabra de Dios. Y ahí es donde podemos entrar, verso 5, andad sabiamente para con los de afuera. Es interesante porque hace un momento estaba hablando del producto en el supermercado, pero también otra manera es, muchas veces recibimos panfletos o recibimos anuncios que nos dicen, mira, esta hamburguesa es así, tienes que venir a nuestro local. Y uno agarra y ve la foto y es una hamburguesa notablemente buena, ¿no? Después se acerca al lugar y generalmente no había sido así, ¿no? Era un poquito más chiquita. No había tenido las 3 capas de queso que se ve en la foto, ¿no? O sea, muchas veces no reflejamos lo que en realidad deberíamos reflejar, para bien o para mal. Y eso es algo en lo que tenemos que trabajar, mostrando con nuestras vidas el Evangelio de Jesucristo, siendo ejemplo en que Él ha hecho una obra en nosotros. Ahora, les comenté que iba a hacer una aclaración y aquí quiero hacer la aclaración un poco más fuerte. Romanos 10:17 nos dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. La única forma en la que un pecador que no tiene a Dios puede escuchar y tener fe en Jesucristo es cuando escucha la palabra de Dios y el Espíritu de vida le da vida. Cuando entiende la necesidad que tiene. Entonces nosotros, es importante, tenemos que compartir el Evangelio. Tenemos que hablar, como dice la palabra, a tiempo y a destiempo, de quién es Dios, de la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. Eso tiene que ser muy vívido, todo el tiempo tenemos que hacerlo. Pero a la misma vez, tenemos que saber que lo único que va a salvar a las personas es el Espíritu de vida dándole vida a un pecador. Entonces, ¿cómo van las dos cosas juntas? Son importantísimas. Yo vivo el Evangelio para tener la oportunidad de poder compartir el Evangelio. Mis obras y mis frutos van a hablar más fuerte que mis palabras. Y las personas van a escuchar y ver, y el Espíritu de vida va a dar vida a un pecador, a alguien que está muerto, a alguien que no quería saber de Él. Y es interesante porque
nos dice aprovechando bien el tiempo. Entonces, es claro que nosotros podemos no aprovechar bien el tiempo y poder mostrar con nuestras acciones cualquier cosa menos el Evangelio de Jesucristo. Me gusta mucho 2 Corintios 5:20, porque dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. A través de nuestras vidas, a través de nuestro ejemplo, logramos mostrar a las otras personas de que ellos necesitan de Dios. De que el Señor no solamente se queda en unas instrucciones, una forma de vivir, un manual de vida, sino que es vida. Tenemos que respirar a Cristo, tenemos que oler a Cristo, tenemos que hablar de Cristo, tenemos que realmente impactar y mostrar que Cristo se ha hecho visible a través de nosotros. Hace un momento estábamos cantando Contempla a Dios. Y bueno, esa es una de las canciones que siempre me hace pensar, ¿cómo puedo ver a Dios? Porque yo tengo esta conversación con mis hijas. Mis hijas pequeñas comienzan a decir, ¿cómo puedo ver a Dios? No lo he visto. No, todavía no lo veo acá. ¿Por qué? Porque ellas son demasiado perceptivas y son pequeñas, no entienden todo. Y lograr explicar y hablar de estos temas con ellos es importante. Y una de las grandes formas en las que Dios se hace visible, en realidad la principal, es a través de su iglesia. ¿Y quién es su iglesia? Somos nosotros. Nosotros logramos volver visible a través de nuestra vidas a lo invisible de Dios. Mostramos que esas palabras tan grandes que dicen que podemos amar y que Dios es amor, se hacen visibles a través del amor que nosotros podemos tener con alguien que no podríamos amar. Mostramos que el perdón de Dios, que es algo tan tal vez lejano para entenderlo cuando no estamos en Dios, se hace posible porque nosotros nos perdonamos. Mostramos que Dios es verdad porque nosotros no mentimos. Y así podemos seguir mostrando que a través de las acciones que hacemos podemos reflejar cosas que solamente están ahí porque Dios nos ha salvado y porque Dios ha cambiado mi forma de ser y porque Dios ha hecho que yo sea una nueva criatura. Es interesante cómo un embajador en el ámbito político está representando a todo un país cuando vive en una ciudad diferente. Nosotros tenemos diferentes embajadores y es más, acá en Bolivia existen diferentes embajadas que son lugares específicos que están representando a otro país. Políticamente y actualmente se considera que el lugar ese específico es como si estuviera en el otro país. Si yo voy a la embajada de Perú, acá que está en La Paz, entro a la embajada de Perú y políticamente estoy en el Perú. Y ellos actúan bajo las leyes del Perú. Inclusive hay personas que buscan asilo político y eso lo hemos visto, ¿no? Mucho. Personas entran ahí y ya los de acá no tenemos jurisdicción ahí. Pero ¿qué es lo que están mostrando? Están representando lo que es el otro país en nuestro país. Nosotros hacemos lo mismo acá. Representamos a Dios por medio de nuestras acciones en un mundo pecador que no quiere saber de Dios, donde el perdón, el amor, la verdad no son algo de moda y podemos mostrarlo nosotros a través de lo que somos. Entonces es de suma importancia
el poder considerar nuestras acciones. Hasta este punto hemos visto cómo representamos de forma activa a nuestro Dios. Ahora vamos a ver que nuestra forma de hablar también es importante. Antes de pasar de lleno a la forma de hablar, bueno, esa parte donde dice aprovechando bien el tiempo, siempre tengamos en cuenta cómo podemos y vamos trabajando con nuestro tiempo, ¿no? Es interesante ver, en el verso 6 habla, que vuestras conversaciones sean siempre con gracias sazonadas con sal. Cuando hablamos de las palabras, tenemos que prestar atención, porque Dios ha creado todo por medio de la palabra. Podemos leer en Génesis, ¿qué dice la palabra? Dijo, sea la luz, ¿y qué hubo? Hubo luz. Creó los animales, ¿y qué pasó? Habían animales. Él no necesitó así agarrar y buscar formar algo y no. Él con su boca crea. Lo que dice se hace. Y de una gran forma, y porque su palabra también lo dice en Génesis 1:26, nosotros somos a imagen y semejanza de Él. Nosotros somos parecidos a Él en varias cosas y una de ellas es a través de las palabras, porque nosotros podemos crear o destruir a través de nuestras palabras. Nuestras palabras importan e importan mucho. A través de nuestras palabras construimos cosas y a través de nuestras palabras destruimos cosas. Usualmente, si yo digo algo o la forma en la que hablo representa una ventana importante para saber quién soy. Nosotros sabemos quiénes somos y cuál es nuestra personalidad, muy probablemente después de escucharnos hablar un rato. Escuchamos hablar a una persona, a un doctor, y nos damos cuenta que es doctor porque es capaz de hablarnos de términos médicos, de hablar de cómo funciona el cuerpo humano. Escuchamos hablar a un científico y nos va a poder mostrar cosas que no entendíamos nosotros. Las palabras de las personas son un reflejo muy importante de lo que es la persona y de lo que tiene la persona y de qué habla la persona. Entonces, importan demasiado. Me gusta mucho cómo en Santiago 3:4, Santiago hace una comparación de la lengua con el barco. Y dice literalmente, mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño, por donde la voluntad del piloto quiere. Nuestras palabras nos van a llevar a donde estamos yendo. Y esto lo podemos ver para los que estamos casados. Nuestras palabras importan, e importan mucho. Siempre hay el, no quería decir eso, no, ya lo dijiste. Y es más difícil agarrar, justificar, pedir perdón o todo. Nuestras palabras cuentan, nuestras palabras son importantes, porque nuestras palabras son el reflejo de nuestro corazón. ¿Quién conoce su corazón? No, difícil. ¿Quién conoce la mente? Solamente nosotros sabemos lo que pensamos. Pero a través de las palabras logramos mostrar lo que estamos pensando. Entonces, claramente es importante utilizar bien las palabras. Y más aún, como dice aquí la palabra, que está hablando con los de afuera. Tenemos que ser capaces de mostrar a Dios en la forma en la que hablamos. Nuevamente una aclaración y quiero
ser claro en esto. Muchas veces se ha escuchado esta frase de decir, que dice, yo predico el evangelio y si es necesario utilizo palabras. Yo quiero decirles que esa frase está muy equivocada, si es que la han escuchado así antes. ¿Por qué? No porque el testimonio no sea importante, el testimonio es muy importante, pero es el evangelio de Jesucristo el que va a cambiar los corazones. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué es importante esto acá? Porque las personas no solamente tienen que ver tu andar, tienen que oír el evangelio a través de tu boca. Tienen que escuchar que Jesucristo se encarnó para hacer el plan de redención y que hoy día ellos pueden ser salvos porque Él vino a morir por sus pecados y que Él es un pecador que si no tiene a Cristo está muerto. Esas cosas, esos elementos solamente van a poder escucharlos a través de las palabras. Entonces por eso dice que vuestra conversación sea siempre con gracia. Cuando está hablando de que la conversación sea con gracia, no está diciendo que la conversación sea amena, linda, que en realidad yo pienso que sí tiene que ser, pero está hablando de que nuestra conversación refleje la gracia de Dios. Que en nuestra conversación con otra persona que no conoce a Dios puedan escuchar el evangelio de Jesucristo, dicho por nuestros propios labios y verbalizado de la forma correcta en la que mostremos que Dios es Salvador y que Dios nos salva. Entonces, cuando entramos a un punto tan importante como este, tenemos que tener en claro que nuestras palabras importan y que las personas tienen que escuchar el evangelio de Dios a través de ellos. Cuando habla de que sean siempre con gracia, bueno, también podemos relacionar que obviamente tienen que ser amables. En Proverbios 15, claramente la palabra del Señor dice que la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, es importante lo que hablamos. Y no solamente es importante para predicar el evangelio, también es importante en nuestro medio, en nuestra casa, en nuestro hogar. ¿Cuántas veces yo debería haberme mordido la lengua, no decir algo que ha ofendido a mi esposa, por ejemplo? Porque a veces uno dice cosas, pero es ahí donde uno tiene que tratar de controlar su lengua, modificar su forma de hablar y cambiar eso, ser amable, que la gracia de Dios esté en mis palabras, que mis hijos, eso me ponía a pensar ahora, nosotros tenemos un espacio de tiempo, los que tenemos niños pequeños, para que nuestros hijos escuchen el evangelio y tenemos que aprovecharlo. Porque evidentemente van a pasar unos cuantos años y hasta van a estar lejos. Pero las personas que tengamos cerca, que realmente lo más importante, el mayor legado que les podemos dejar, que esté claro desde nuestra parte, que ellos hayan comprendido eso. Yo quiero dejar a mis hijos a mis hijas, que realmente se preparen, que tengan una buena educación, que hagan cosas buenas. Pero si algo es más importante aún que eso, es que conozcan a Cristo. Entonces, ¿y cómo lo van a hacer? A través de escuchar el evangelio. Y si yo puedo ser ese medio, entonces tengo que tratar de serlo. Tengo que buscar ser ese medio de gracia, ese medio que cambia vidas. Es de suma importancia.
En este punto hemos visto la importancia de nuestras palabras y cómo éstas deben mostrar el Evangelio. Ahora vamos a ver cómo debemos responder. Punto número 3. Nuestras palabras saben a Cristo. El sabor de nuestras palabras muestran a Cristo. La segunda parte del verso 6 dice: sazonadas como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. La sal es un elemento que lo vamos a encontrar en toda la Biblia, muy fuerte en el Nuevo Testamento, porque evidentemente es algo real y que nosotros nos identificamos y lo necesitamos todo el tiempo. Aquí tenemos más de un chef, y estos chefs no tendrían trabajo si es que no saben usar la sal. La sal es fundamental porque va a marcar el sabor de las comidas. Y eso define si es que esto es rica o es fea la comida. Mateo 5:13, el Señor Jesucristo dijo: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si yo tengo sal y le pongo a la comida, esta agarra mucho sabor, se vuelve rica. Pero si esa sal está descompuesta y le pongo a la comida, ¿qué va a pasar con esa comida? La hemos matado. Ya no va a ser comible, ya va a ser como que no, esto está feo. Hasta sacarla esa sal para tratar de rescatar ese plato va a ser prácticamente imposible, porque ya está ahí, ya está totalmente metida en todo. Cuando Pablo nos dice sazonada como con sal, nos está mostrando de que el sabor que nosotros podamos compartir con las personas de afuera sea de agrado. Con los de adentro también, no sé quién dijo ahí, pero realmente tiene toda la razón. A pesar de que este texto está hablando para los de afuera, se aplica para los de adentro también. Porque nuestras palabras reflejan a Cristo o reflejan cualquier otra cosa. Pero nosotros debemos trabajar en que nuestras palabras reflejen a Cristo. Nuestras palabras ya van a dar un sabor. Nosotros sabemos, como les había comentado hace un rato, las personas ya saben cómo eres por cómo hablas. Así es como nos damos a conocer. Nos damos a conocer a través de las palabras y obviamente también a través de las acciones. Podemos tener muchas buenas intenciones, pero si nuestras palabras y nuestras acciones no reflejan eso, van a quedar en buenas intenciones y no van a ser reales. Hoy día yo me ponía a pensar cuando repasaba en esta palabra la gran responsabilidad que tengo yo como papá para forjar en mis hijas qué es ser padre. La forma en la que nuestros hijos perciben la paternidad es la primera forma es a través de su padre biológico. Si su padre biológico es bueno, van a relacionar la paternidad con alguien bueno. Si su padre biológico tiene ira, van a relacionar la paternidad con la ira. Si su padre biológico está ausente, les va a costar relacionar la paternidad. ¿Por qué? Porque los niños aprenden de lo que ven. Entonces, a pesar de que el concepto
de padre en realidad debería ser algo muy bueno y deberíamos mostrar un buen padre que se preocupa por su familia, que anda trayendo lo necesario para su familia, ve la forma de cuidar, no solamente físicamente, psicológicamente, de todas las áreas posibles, cuidar a su familia. Esa es la forma en la que nosotros percibimos un padre, pero muchas veces nos cuesta ser ese padre. Y yo me ponía a pensar, qué responsabilidad tan grande, porque cuando yo le digo a mi hija, tu padre es Dios, ella logra entender lo que es ser padre con respecto a mi paternidad, a cómo yo he sido padre. Entonces es una responsabilidad muy grande. Obviamente, gracias a Dios por su gracia que perdona todas mis falencias, porque realmente son muchas. Pero ahí yo me pongo a pensar, es importante reflejar la paternidad para un padre de verdad, de la misma forma. Y esto para todos nosotros. Cuando nuestras palabras y nuestras acciones son vigentes y nosotros decimos que somos cristianos, nosotros estamos mostrando y reflejando el trabajo de Dios en personas normales. Y ahí o mostramos a Dios de una forma apropiada o mostramos a Dios de una forma en la que Él no es. Y resulta ser una responsabilidad muy importante. Es muy importante, es de suma importancia la forma en la que hablamos y la forma en la que actuamos. Por eso este mensaje, a pesar de que eran 2 versos, decidimos tomar una pausa y verlo a detalle, porque realmente refleja la importancia que debe tener en nuestras vidas. Y miren cómo acaba este verso: para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. O sea, si sazonamos como con sal, si ponemos un buen sabor que ha estado alimentado por la gracia de Dios, que es amable, entonces ya voy a saber cómo responder a las demás personas. Yo respondo a las demás personas porque Dios ha mostrado su gracia conmigo. No respondo a las demás personas por cómo deba responder a cada uno. Porque la verdad hay personas que nos hacen renegar. Y usando el ejemplo que decían por allá, dentro y fuera de la iglesia. Nosotros no respondemos a las otras personas simplemente por cómo sentimos, sino respondemos a todas las personas por el gran sacrificio de Cristo en la cruz, que tuvo misericordia de mí, me dio vida. Y si alguien me habla bien, yo tengo que hablarle bien. Y si alguien me habla mal, tengo que buscar la forma de hablarle bien para reflejar ese mismo sacrificio de Dios en esta tierra. Nosotros somos el medio por el cual lo desconocido se hace conocido. Y Dios nos permita que podamos ser buenos representantes del Señor en esta tierra. Entonces, tengamos eso en claro. Meditemos en esta palabra. Veamos la forma de aplicarla diariamente. No solamente a través de nuestras palabras, sino mucho más a través de nuestras acciones. Que nuestras palabras y acciones reflejen a Cristo. Para concluir, nuestras acciones importan mucho. Nuestra forma de caminar debe reflejar la gracia de Dios en nuestras vidas. Yo no sé en qué ámbito está cada uno,
pero donde estás puedes reflejar a Dios. Si estás en un lugar en el cual hay mucha corrupción, es un lugar ideal para reflejar a Dios. Si estás en un lugar donde hay presiones y donde no hay esperanza, puedes reflejar la gracia de Dios. Si estás en un lugar donde las personas están confiando solamente en su capacidad intelectual o en sus recursos, puedes reflejar a Dios. Podemos reflejar a Dios en todo. Nuestras palabras siempre van a dar un mensaje. Acuérdense de esto. Nuestras palabras siempre dan un mensaje. Nuestras palabras muestran y son una ventana abierta para quienes somos nosotros. Que el Señor ponga buenas palabras en nuestra boca. Y nuestras palabras deben reflejar la esencia de Dios. Que a través de nuestras palabras otras personas puedan acercarse al Señor. Vamos a concluir con esta canción de Contempla a Dios. Pero mientras concluimos cantando, yo quiero que meditemos en que nosotros somos uno de esos elementos por los cuales las personas pueden contemplar a Dios. ¿Por qué? Nuevamente, porque vamos a mostrar el amor de Dios, porque vamos a mostrar el perdón de Dios, porque vamos a mostrar que en nosotros hay verdad y no mentira, porque podemos mostrar todo lo que es invisible de Dios visiblemente a través de nuestras acciones. Amén. Pongámonos de pie. Gracias, Padre, porque nos permites ser